Buenos días, alumnos. Bueno, veo que se están incorporando el resto de sus compañeros, con las disculpas del caso, pero acá estamos para iniciar pues el tema de dismenorrea. Esperamos un poquito. ¿Cuántos son en total ustedes? Carla, ¿cuántos son ustedes en total? Stephanie, perdón, si usted me copia y me pueda contestar. ¿Cuántos alumnos son en total? Doctor, somos aproximadamente 140. Recién se están conectando. Sí, pues vamos a esperarlos un poquito entonces. Muy bien, buenos días. Yo creo que se van a ir incorporando en buena hora. ¿Me están copiando, por favor? ¿Todo bien? Sí, doctor, sí se escucha. Gracias, Angeli. Entonces vamos a tratar este tema de dismenorrea que atañe pues a ustedes las mujercitas, que le hace muchas veces la vida imposible, que no les permite pues inclusive ir pues a la universidad, a su colegio, al trabajo, porque realmente muchas veces las postra, ¿no? Y definitivamente es un dolor pues que ocurre antes, durante y después de la regla, después de la menstruación. Es un dolor uterino básicamente, ¿no? Y está restringido, llevado al tema pues del útero, ¿no? Puede aparecer con las menstruaciones o precederlas 1 o 3 días. Igualmente, ¿no? Quedarse todavía pues unos 2, 3 días más. Por eso se dice que es durante, antes, durante y después. Pero el momento, el dolor más intenso es 24 horas después del inicio de la regla. Eso es lo característico, ¿no? El dolor primero es más leve, luego ya iniciada la regla, permanece 24 horas donde es mucho más intenso y permanecer 2 a 3 días más. Por lo general, este tipo de dolor es urente, puede ser cólico, pulsátil, sordo, constante y que puede irradiarse inclusive hacia las piernas. Inclusive puede acompañarse de cefaleas, náuseas, estreñimientos, diarreas, dolor de espalda, polaquiuria. Es bastante común todo este tipo de sintomatología. Los vómitos algunas veces son ocasionales, pero sí la paciente refiere un malestar general, ¿no? Dolor de cabeza eh, y náuseas, inclusive increíbles, cursa con estreñimiento, con diarrea, ¿no? Los síntomas del dolor premenstrual pueden producirse durante o parte de todo el periodo menstrual. A veces inclusive las pacientes en el fluido menstrual pueden inclusive eliminar coágulos. Se sabe exactamente que
Normalmente la regla, la sangre de regla, ¿no? Definitivamente no coagula y tiene un olor y un color característico. Sin embargo, al parecer el útero muchas veces en una posición de retroflexo, ¿no? Para expulsar el contenido se hace más dificultado, ¿no? Y acumula en vagina y después baja como coágulos. O simplemente aumenta el sangrado y al aumentar el fluido definitivamente se va a coagular y va a salir exteriormente como coágulos. En verdad es toda una acción mecánica, ¿no? Que en un momento dado ocasiona todo este tipo de cuadros y por ende de sintomatología. En cuanto a la etiología, podemos decir que se divide en una dismenorrea Doctor, primaria, ¿sí? no se muestran sus diapositivas. No, no la estoy teniendo, hijita mía. Sí, doctor. Vayan, disculpen eso también. Entonces, la dismenorrea puede ser primaria, que es la más frecuente, la más común, y la secundaria, que ya se debe más que todo a anomalías pélvicas. En cuanto a la dismenorrea primaria, los síntomas no pueden explicarse por trastornos ginecológicos estructurales, o sea, orgánicamente no se pueden explicar. Se cree que el dolor se debe a las contracciones uterinas y la isquemia, o sea, el útero se contrae de tal manera que produce isquemia y por ende produce dolor. Probablemente mediados por las prostaglandinas. La F2-alfa, que es un potente estimulador miometrial y vasoconstrictor. O sea, se produce todo un elemento, Doctor, ¿no? Sí. disculpe que le moleste. ¿Qué es dismenorrea? Es el dolor, bueno, no has estado capaz en la clase, no has estado al inicio de la regla, ¿no? Que hemos dicho el concepto. Es el dolor uterino, es el dolor menstrual que ocurre, que tiene sintomatología antes, durante y después de la regla. Pueden aparecer 2 días antes, pueden durar 2 días después, siendo las primeras 24 horas la más intensa, y que pueden no solamente cursar con un dolor, ¿no? Sordo, urente, ¿no? Intenso, tipo cólico, ¿no? Que se puede irradiar inclusive a las piernas. Esto ocurre durante la regla. También pueden aparecer algunas sintomatologías como náuseas, vómitos, estreñimiento, diarreas, dolor de espalda, polaquiuria. O sea, es un malestar general, básicamente en la zona que corresponde al hipogastrio, ¿no? En la zona donde están los órganos ginecológicos internos, ¿no? Ese es lo característico, pero da toda una sintomatología general por el dolor que causa. Y esto es durante la menstruación. ¿Se entendió, Gisela? ¿Ahora sí Sí, lo doctor. escuchó bien? Sí, doctor. Gracias. Excelente, me alegro. Entonces, estábamos en etiología, que podría ser una dismenorrea primaria o una dismenorrea secundaria, que generalmente se debía a anomalías pelvianas, ¿no? En la dismenorrea primaria, se cree que el dolor es básicamente por contracciones uterinas bastante intensas y que producen isquemia. Ustedes saben que entre dos fibras musculares atraviesa el vaso sanguíneo, ¿no? Son las arterias perforantes, ¿no? Entonces, eso de ahí, esa contractura, ¿no? Produce isquemia y por lo tanto produce dolor. ¿Por qué? La isquemia, falta el oxígeno y pues la primera reacción en el organismo es producir dolor. Entonces, esa sería, y esto estaría mediado, se dice, por las prostaglandinas F2-alfa, que son parte contribuyente de esto. Sabemos que estas prostaglandinas es un estimulante, un potente estimulador miometrial y vasoconstrictor. Y otros mediadores inflamatorios producidos en el endometrio secretor y probablemente asociados a las propias contracciones uterinas, que en cierta manera, pues, son prolongadas y disminuyen el flujo sanguíneo en el miometrio. Si tenemos algún problema de un proceso inflamatorio pélvico, si tenemos, en fin, algo que acondicione encima de esta aparentemente etiología, se condicione procesos inflamatorios adherentes a este órgano, definitivamente el cuadro se va a hacer mucho más severo.
¿Qué factores contribuyen, no? Pueden contribuir a un cuadro de dismenorrea primaria? Pasaje del tejido menstrual a través del cuello uterino pudieran contribuir. Orificio cervical estrecho, o sea, tiene que hacer mucho esfuerzo, ¿no? El fondo del útero, cuerpo del útero, para poder expulsar el contenido hemático. Posición uterina anómala. Como decía, normalmente el útero tiene diferentes posiciones que son fisiológicas, pero que sí pueden incurrir en un momento dado en cierta sintomatología. Normalmente el útero es central, pero puede estar anteverso y anteverso flexo, bien hacia adelante, pegado si es posible al pubis. Puede ser retroverso o retroflexo. Estos retroflexos son los que dan mucho más sintomatología. Se ha visto que esa posición para expulsar el contenido del fondo del útero y del cuerpo, donde crece el endometrio, pues se ve dificultado y tiene que hacer un mayor esfuerzo, una mayor contracción para poderlos expulsar. Indudablemente que la actividad física también tiene que ver. Esa vida sedentaria, todo ese tipo de detalles también se ha visto que contribuye a la dismenorrea primaria. Y muchas veces también ya interviene el aspecto psicológico, ¿no? La ansiedad por la menstruación. ¿Por qué? Porque siempre hay dolor. Ustedes saben que ansiedad, dolor, pues definitivamente pues, se vuelve pues, permanente la sintomatología. Entonces podríamos decir que la dismenorrea primaria comienza dentro del primer año después de la menarquia. No empieza inmediato, sino después de un año generalmente. Y ocurre casi invariablemente en los ciclos ovulatorios. Es ahí donde se suele tener mayor sintomatología. El dolor por lo general comienza cuando la menstruación comienza o justo antes y persiste los 2-3 primeros días. Este dolor, como hemos dicho, es espasmódico, ¿no? Se superpone sobre el dolor abdominal inferior constante, que puede irradiarse a la espalda, los muslos, y es muy característico el dolor uterino que se irradia hacia la región lumbosacra. Eso es lo característico. Los pacientes, los factores de riesgo para que los síntomas graves se pueden incluir. ¿Qué factores de riesgo? Aparte de factores contribuyentes, ¿qué factores de riesgo, no? Empeoran esta sintomatología, lo vuelven síntomas más graves. Por ejemplo, edad temprana de la menarquia, periodos menstruales largos o intensos, tabaquismos, antecedentes familiares de dismenorrea. Se ha visto que estos son factores de riesgo para síntomas mucho más manifiestos, mucho más graves. Los síntomas tienden a disminuir, eso también suele ocurrir, ustedes acuérdense, a mí me dolía toda la vida, hasta que, bueno, en fin, hasta que va pasando la edad y con el embarazo me desapareció. Es bastante frecuente escuchar a las damas ese tipo de características. Entonces podríamos decir que los síntomas tienden a disminuir con edad y después del embarazo, donde hay una buena sobrecarga hormonal y al parecer también esto mejora el cuadro. Aproximadamente el 5 al 15% de mujeres con dismenorrea primaria, los calambres son lo suficientemente graves como para interferir en su actividad y en su vida diaria, sea, como le decía, ¿no? En el colegio, en la universidad, en el trabajo. Y muchas veces, indudablemente, pues, faltan a sus actividades diarias durante ese día, ¿no? Entonces, no nos olvidemos, la dismenorrea primaria es definitivamente aquella que es la más frecuente, la más común, y pues ocurre un año después de la menarquia, en la cual ya hay ciclos ovulatorios. A diferencia de la dismenorrea secundaria, los síntomas se deben básicamente a anomalías pelvianas. Casi cualquier anormalidad o proceso que pueda afectar las vísceras pelvianas pueden causar dismenorrea. Las causas más comunes, aquí ya está asociado a enfermedades también en relación al útero, ¿no? Por ejemplo, la endometriosis, que es una de las causas más comunes. La endometriosis no es otra cosa, la endometriosis no es otra cosa que un trastorno en el que el crecimiento anormal del tejido, ¿no?, parecido histológicamente al endometrio,
es implantado en otros sitios fuera de la cavidad uterina. Esa es la endometriosis, ¿no? Y es la causa de dolor pélvico, ¿no? Y problemas de infertilidad. Dolor pélvico crónico, hay que siempre descartar de primera instancia endometriosis. Y esto de aquí nos puede dar una dismenorrea, como también, pues sobre todo, ¿por qué? Porque ocurre durante la regla. Y es en la cual ese tejido ectópicamente sembrado en la pelvis puede sangrar y puede producir dolor. A la vez, esto causa un problema de infertilidad. Doctor, ¿Sí? la endometriosis es un tejido propio del endometrio que es implantado en otro sitio. Así es, fuera de la cavidad uterina. Eso es lo que estoy diciendo. Eso es lo que estoy diciendo. Y tiene algunas, características, ¿no? La menstruación retrógrada, si en vez de venir todo hacia el cervix, puede fluir hacia afuera a través de las trompas, ¿no? Esto sería lo que se llama una menstruación retrógrada, hacia las trompas uterinas, resultando implantación endometrial en la pelvis. Pacientes que son sometidas a legrados por aspiración, ¿no? Pueden en un momento dado también hacer, ¿no? una evacuación retrógrada e implantarse también, ¿no? En el resto de la pelvis. Entonces, este cuadro de endometriosis, como les vuelvo a repetir, es bastante frecuente y sobre todo cuando hay dolor pélvico hay que buscar siempre focos endometriósicos y es una de las primeras causas de infertilidad. Bueno, en el caso de esta dismenorrea secundaria, la endometriosis es una de las causas pues más comunes. Otra causa bastante común es la adenomiosis. La adenomiosis, ¿no? La adenomiosis es un cuadro en el cual hay proliferación de vasos sanguíneos y de glándulas hacia el endometrio, hacia el miometrio, ¿no? Y lo característico en la adenomiosis es dolor pélvico y sangrado anormal. El útero crece, ¿no? Como si fuera un útero miomatoso, pero a diferencia del útero miomatoso, la adenomiosis reblandece el tejido miometrial. Como les digo, el tejido glandular se incrusta, podríamos decir así, en el miometrio. Entonces, hay aumento, hay hipertrofia de este órgano y la característica es sangrado anormal y dolor pélvico crónico. Muchas veces, ¿no? En realidad el diagnóstico al final es básicamente ya cuando se ha sacado el órgano, una adenomiosis cuando se ha sacado y es patológico, a través de anatomía patológica. El diagnóstico presuntivo lo podemos hacer inclusive vía laparoscópica. Vía laparoscópica vemos el órgano característico, ¿no? Inclusive cuando hacemos el tacto vaginal vamos a encontrar un útero aumentado de tamaño, reblandecido como si estuviera gestando la paciente, ¿no? Pero la característica es esa, dolor pélvico y sangrado anormal. Entonces, es otra de las causas comunes de este cuadro pues de dismenorrea. Otro elemento que pudiera en un momento dado causar una dismenorrea como causa más común son los miomas. Los miomas también ocupan un espacio y ustedes saben que tenemos diferentes tipos de miomas por su localización. Pueden ser submucosos, pueden ser miometriales, ¿no? Intramurales, en otras palabras, y subserosos. El que causa más problema y sangrado definitivamente es el mioma submucoso, sobre todo sangrado. Y el que causa más dolor es el mioma intramural. Ese es lo característico. ¿Y qué pasa? Cuando está el mioma, ocupa un espacio y el tejido, inclusive, el tejido endometrial en esa zona crece irregularmente a diferencia del resto del órgano. Por eso que la característica de una miomatosis uterina es sangrado vaginal anormal, ¿no? Es la menometrorragia, o sea, sangrado abundante durante la regla y después de la regla también, porque se va descamando, el endometrio en forma, digamos, periódica, normalmente, irregularmente, ¿no?
y por supuesto dolor. Las causas más comunes, eso sí hay que decirlo, las causas más comunes de esta dismenorrea secundaria incluyen malformaciones congénitas, útero, bicornio, en la cual está, pues, ¿no? Está dificultado la evacuación definitivamente de este sangrado, de este endometrio. Útero bicornio, el útero subsectado, los tabiques vaginales, sobre todo los transversos, ¿no? Que muchas veces los tabiques son completos y obstruyen la salida de la sangre y se forman los llamados hematometras, ¿no? Quistes ováricos, tumores y las enfermedades inflamatorias pélvicas, como les comentaba ya de per se, existe pues un proceso inflamatorio que agregado a esta característica, a esta enfermedad, pues hace más enrumbrante el cuadro, ¿no? Hay la llamada congestión pélvica también, en la cual solemos ver ecográficamente, ponemos el Doppler, pues si hay una dilatación de las venas pélvicas, ¿no? O sea, son venas, son varices pelvianas, y así se describe. Y se suele ver fácilmente con el Doppler en una ecografía transvaginal, por ejemplo, ¿no? Una ecografía transvaginal, colocamos el Doppler y vamos a ver esa congestión. Usted sabe que las varices se dilata la vena, la circulación venosa se hace más lenta, ¿no? Y, por supuesto, produce dolor. Entonces, la congestión pélvica también. Adherencias intrauterinas, por supuesto. Aquellas pacientes que han sido sometidos a un legrado muy profuso, ¿no? Pueden hacer un problema de síndrome de Ashman, que muchas veces las lleva inclusive a una amenorrea, o también simplemente pues el crecimiento es irregular y para poderlo expulsar pues hay sinequias que no permiten y causan mucho dolor. Luego también está en esas causas comunes el dolor psicógeno, o sea, el aspecto psicológico y el umbral de sensibilidad de la paciente también tiene que dar. Los dispositivos intrauterinos, una de las causas sí que solemos también ver en estos dispositivos, sobre todo en la T de cobre, ¿no? Y ahora existe pues el liberador del levonorgestrel, ¿no? Como la Mirena, por ejemplo, comercialmente, que produce sí menos sintomatología, pero la T de cobre se ha visto que es con cuerpo extraño, puede producir, definitivamente, puede producir pues dolor, ¿no? Porque se comporta como cuerpo extraño y el organismo tiende a expulsarlo. Entonces, esa aumenta la contractura del útero, ¿no? Tratando de calmar la instancia de tener un elemento extraño en su cuerpo. Entonces, puede producir dolor. Puede producir no solamente dolor, sino aumento de la cantidad y días de regla. Es bastante característico que las pacientes que tienen un DIU, doctor, ya no arreglo 2, 3 días como arreglaba antes, ahora arreglo 7 días, 8 días. Indudablemente que eso también va produciendo en cierta manera cierto grado de anemia, ¿no? ¿Y por qué? Primero, doctor, empiezo con sangraditos, manchadito, y después me viene mi regla. O simplemente viene mi regla y termino luego sangrando poco, pero son como 7, 8 días. Eso también es característico. Dolor e irregularidad en el ciclo menstrual. En algunas mujeres se dice que el dolor aparece cuando el útero intenta expulsar el tejido a través del orificio cervical, que pudiera estar muy estrecho debido a una conización, ¿no? Ya tenemos la otra cosita, ya no tanto el cuerpo en sí, sino también ya a nivel del orificio cervical. Muchas veces, ustedes saben, tenemos una displasia moderada, severa, y lo primero que hacemos es un cono, ¿no? Este cono es la resección, pues, previa de podría ser un conolip, por ejemplo, podría ser un cono frío, en el cual se hace la extirpación de la zona afectada, ¿no? Puede ser también una termocauterización que al final puede estrechar el orificio cervical, no permitiendo un buen flujo, y eso produce dolor, por supuesto. Otra de las cosas que solemos ver también es cuando tenemos miomas, pólipos, ¿no? A nivel del cervix, miomas submucosos, ¿no? o miomas que aperturan el orificio cervical y se comportan pues como miomas abortivos. Igual, pólipos también a través del cuello uterino. Doctor, Entonces, sí.
Disculpe, ¿Qué pasa, entonces Gisela? dismenorrea es el dolor menstrual antes o durante la menstruación. Así es, hijita. Antes, durante y después de la menstruación muchas veces. Sí, doctor. Ya lo hemos dicho, Gisela. O se está perdiendo o no me pone atención. Entonces, esa es la dismenorrea. Y las causas, acuérdense bien, es la primaria y la secundaria. La primaria es inherente al mismo órgano. La secundaria puede estar en relación a algunas alteraciones a nivel pélvico, ¿no? Anomalías pélvicas. Y eso es lo que estamos describiendo. Factores, ¿no? Causas comunes y cuáles son esas causas, ¿no? Y los factores de riesgo también, que simplemente son los mismos que en la dismenorrea primaria, como edad temprana en la menarquia, periodos menstruales largos e intensos, tabaquismo, antecedentes, pues, familiares de dismenorrea. También todo eso tiene que ver, y todo eso se ha hecho, pues, se ha hecho seguimiento, ¿no? ¿Cómo evaluamos a una paciente con este problema? Hacemos nuestra anamnesis. Acuérdense bien que les han llevado conmigo cómo he incidido en su historia clínica y cómo buscar, cómo documentar, cómo mentalmente vamos haciendo ya de acuerdo a lo que nos dice la paciente y de acuerdo a lo que hemos, a la endoscopía, por supuesto, de la paciente, buscar el diagnóstico, tratar de precisarlo a través del interrogatorio, ¿no? En otra parte, en otra manera de decir, simplemente buscamos la clínica, ¿no? Para hacer nuestra presunción diagnóstica. Entonces, la anamnesis es muy importante. En ellos es importante, por ejemplo, los antecedentes de la enfermedad actual. Debe realizarse una anamnesis menstrual completa, o sea, todo aquello relacionado con su regla. Inclusive la edad en que comenzó la menstruación, la duración, la cantidad del flujo menstrual, y eso lo describimos inclusive en antecedentes fisiológicos, ¿no? ¿A qué edad empezaste a menstruar? ¿Cómo es tu régimen terminal? ¿Hay dolor? ¿Qué cantidad de sangrado? ¿Cuántas toallas manchas? Todo ese tipo de detalles hay que hacer que la paciente nos refiera, porque son datos que nos van llevando a la búsqueda del diagnóstico. El tiempo entre las menstruaciones también. ¿Por qué? Como le digo, los miomas pueden alterar el ciclo menstrual. La variabilidad y la relación de las menstruaciones con los síntomas. Si están durante la regla o si están fuera de la regla, ¿no? A diferencia, esto es cíclico. A diferencia, pues, definitivamente del dolor pélvico crónico, que no es cíclico. En este caso, es cíclico. No nos olvidemos de eso. Es un detalle importante. La dismenorrea es cíclica. Siempre también es importante, ¿no?, que los colegas hagamos las siguientes preguntas. Edad en que comenzaron los síntomas, su naturaleza y gravedad, factores que alivian o empeoran los síntomas, ¿no?, incluyendo los efectos de los anticonceptivos, grado de alteración de su vida diaria, ¿no? Es como el dolor, de 1 a 10, ¿cuánto te duele? Aquí, ¿qué tanto? Por supuesto, altera su vida diaria. Efectos sobre su actividad sexual, que también están en nuestros antecedentes fisiológicos, ¿no? ¿Tiene relaciones sexuales? Sí. ¿Hay dispauremia o no hay dispauremia, no? Presencia de dolor pélvico no relacionado a la menstruación, para tratar de discernir si es una dismenorrea o no es una dismenorrea. Luego, revisar por aparatos y sistemas. Debe incluir, pues, síntomas acompañados como náuseas, cíclicas, vómitos, meteorismo, diarrea y cansancio. Siempre tratando de precisar si está en relación cíclica con este problema de dismenorrea. Antecedentes médicos de identificar causas conocidas, incluyendo endometriosis. La paciente, usted alguna vez ha sido diagnosticada de tal síntoma, de tal enfermedad, como la endometriosis, la adenomiosis, miomas, ¿no? El método anticonceptivo que ha estado teniendo la paciente, sobre todo el uso del DIU. Antecedentes quirúrgicos también es importante. Debe identificarse los procedimientos que aumentan el riesgo de dismenorrea, como la colonización, los legrados, la colonización cervical, los legrados uterinos, la ablación endometrial, que a veces se suele hacer. Historia sexual, también es muy importante incluir los antecedentes actuales y sobre todo si ha habido antecedentes previos de abuso sexual, ¿no? Ya entraríamos al otro plano
pero que tiene componente psicógeno, psicológico, pues esta dismenorrea, ¿no? Gisela, ¿me va entendiendo hasta ahí? ¿Se ha compenetrado con la clase? Sí, doctor, sí. Me alegro, Gisela. Me alegro. Entonces, nuestra anamnesis, como toda nuestra historia clínica, hay que buscar los datos que nos nutran y nos permitan realmente ir, ¿no?, haciendo nuestra presunción diagnóstica. Y luego viene, ¿qué? Nuestro examen clínico, nuestro examen físico. El examen pélvico se enfoca en la detección, por supuesto, de la causa de dismenorrea secundaria, ¿no? Ya ustedes bien saben, ¿no? Nuestro examen es el hemiabdomen inferior. Desde ahí comenzamos, ¿no? Desde el ombligo hacia abajo es el área ginecológica. Palpamos si hay tumoraciones, ¿no? Si hay tumoraciones, en fin, si hay pues un mioma que ha crecido pues hasta, qué sé yo, 14, 15 centímetros, si hay masas tumorales anaxiales, en fin, si hay una enfermedad inflamatoria pélvica, todo eso vamos a determinarlo al simplemente palpar nuestra pelvis, ¿no? Y hacemos lo que semiológicamente solemos hacer, inspección, palpación, percusión, ¿no? Entonces, hacemos eso. ¿Y luego qué hacemos? Examinamos, pues, a través de un espéculo, vamos a ver qué encontramos en el cuello uterino, qué encontramos en vagina, que no haya tabiques longitudinales, transversales, como hemos venido describiendo, que el orificio cervical, pues, esté permeable, que no haya ningún tipo de dificultad, que no encontremos los miomas, los pólipos que están ocluyendo y que están saliendo a través, muchas veces, del orificio cervical. Entonces, incluye, pues, nuestro examen, la vagina, la vulva, el cuello uterino. Y luego, pues, nuestro tacto, pues, vaginal, nuestro tacto bimanual, ¿no? Nuestro tacto bimanual, ¿no? Movilizando el cuello uterino, movilizando el fondo de útero. Y, por supuesto, si hacia los anexos hay algún tipo, pues, de tumoración, en fin, que nos esté explicando este dolor, pues, durante la regla, ¿no? Pólipos, miomas, prolaxos genitales también, ¿no? El prolaxo, pues ustedes saben que generalmente ocurre en pacientes que han hecho un sobreesfuerzo o también puede ser genéticamente y tiende, pues, el piso de la vejiga, todo, o del útero también tiende a prolaxarse, a salirse a través del introito vaginal. Y eso puede causar en un momento dado, ¿no?, dolor, sobre todo durante la regla, porque se altera anatómicamente las estructuras. Doctor, A ver, dígame. disculpe, lo que ha explicado sobre los miomas, las adenomiosis, todo eso y los pólipos pueden contribuir a que dé lugar a la dismenorrea. La dismenorrea secundaria, así es, chiquita linda. Bien lo has dicho. Bueno, ¿qué signos de alarma, signos deben alarmarnos, no? Los siguientes hallazgos son de particular importancia. Dolor de inicio reciente o repentino, dolor que no remite, fiebre, flujo vaginal, evidencia de peritonitis. Eso definitivamente es una complicación ya no de la dismenorrea propiamente dicha, sino de los elementos, los factores que pueden estar contribuyendo sobre todo en la dismenorrea secundaria. Cuando sospecho de una dismenorrea con los síntomas, ¿no?, la causa de dolor pélvico, hay que siempre diferenciar la de la dismenorrea. La dismenorrea primaria se sospecha, ¿no?, si los síntomas comienzan rápidamente después de la menarquia o durante la adolescencia. Es importante interpretar eso. La dismenorrea secundaria se sospecha si los síntomas comienzan después de la adolescencia. Generalmente la dismenorrea primaria es muy pegada al año, como estábamos refiriendo, de la menarquia. En cambio, en la secundaria los síntomas comienzan después de la adolescencia. Los pacientes tienen causas conocidas como adenomiosis, útero, que ya lo hemos venido pues resaltando, ¿no? ¿De qué estudios complementarios nos valemos para tratar de establecer esto, ¿no? Generalmente, gran mayoría de estos exámenes, de estos exámenes, pues definitivamente, perdón un momentito,
estos estudios complementarios nos llevan más que todo pues a excluir los trastornos ginecológicos estructurales. En mayoría de los pacientes es preciso realizar, ¿no?, hasta una prueba de embarazo, imagínense, ¿no?, una ecografía pelviana, una histerosalpingografía o la sonohisterografía. La histerosalpingografía, ustedes saben que se introduce sustancia de contraste a través del orificio cervical, se introduce una sustancia de contraste que nos permite observar toda la cavidad uterina y toda la permeabilidad de las trompas, ¿no?, tratando de excluir, como decimos bien claro, pues estructuras ginecológicas, ¿no? La histerosonografía, pues, solemos hacerlo con mucha frecuencia en nuestro servicio, cuando pues estamos buscando pólipos, miomas endometriales o un síndrome de Aschenmann, por ejemplo, para ver si hay permeabilidad o no. Y utilizamos líquido, agua, suero fisiológico, introducimos dentro de la cavidad y ecográficamente vamos viendo cómo está la cavidad uterina. Muchas veces, ¿no?, sobre todo en este caso, en la histerosalpingografía o en la histerosonografía, también podemos observar pues anomalías congénitas. Podemos llegar inclusive hasta hacer una resonancia magnética para identificar otras anomalías, sobre todo las congénitas, ¿no? Básicamente ya este estudio, como ustedes saben, es mucho más especializado, realmente, ¿no?, nos permite, pues, y si estamos planeando una cirugía, precisar un poco más los detalles de cómo hacer nuestra cirugía. También podemos hacer una pielografía intravenosa, pero solo si se ha identificado la malformación uterina que causa dismenorrea o contribuye a su aparición. Si los resultados de todos estos estudios no son concluyentes, puede usarse una histeroscopía o una laparoscopía, ¿no?, que es la prueba muchas veces definitiva, ya que permite a los médicos examinar directamente toda la pelvis y los órganos reproductivos y detectar anomalías. Entonces, hemos empezado como exámenes complementarios, ¿no?, básicamente una ecografía pelviana, generalmente una ecografía transvaginal, una histerosalpingografía, una histerosonografía, una resonancia magnética, una pielografía, ¿no? Y si esto de ahí, a pesar de ello, no nos va, digamos, abriendo la posibilidad del diagnóstico, podemos agarrar un laparoscopio y también hacer nuestra laparoscopía, o simplemente también hacer una histeroscopía, ¿no?, vía endovaginal, ingresar y ver qué observamos. O una histeroscopía o una laparoscopía, que realmente sí, digamos, nos dan pruebas más definitivas, ya que estamos in situ examinando el órgano. ¿Qué tratamiento, no? ¿Qué tratamiento debemos dar a una dismenorrea? Como ya hemos visto, ¿no?, algunas no son de tipo estructural, y los estructurales solamente es la dismenorrea secundaria, y descartando todas esas patologías que pudieran en un momento dado darnos ese dolor menstrual, ¿no?, cíclico. En cuanto a las medidas generales, el tratamiento sintomático comienza con un descanso adecuado, sueño regular y ejercicio. La dieta debe ser baja en grasas y suplementos nutricionales, como ácidos grasos como omega 3, semilla de lino, magnesio, vitamina A, bueno, en fin, son potencialmente efectivos. A las mujeres con dismenorrea primaria se les debe confirmar la ausencia de trastornos ginecológicos estructurales para dejarlas más tranquilas, porque siempre que tendré, ¿no? Entonces, debemos abarcar dentro de todo, a pesar de ello, ¿no?, buscar otro tipo de elementos que pudieran, ¿no?, ser la causa de esta dismenorrea primaria, ¿no? Pero generalmente nos quedamos solo con el aspecto funcional de no encontrar nada. ¿Qué fármaco podemos utilizar? El dolor persistente habitualmente
se intenta el tratamiento con AINES, que alivia el dolor e inhibe las prostaglandinas. Ustedes saben que los AINES inhiben las prostaglandinas. De esa manera, esa F2 alfa, pues, ¿no? Se ve en disminución, se ve controlada y al menos mejora el cuadro. Acuérdense, y ustedes lo saben, ¿no? Solidol, tantas cositas, supons, tantas cosas, son al final, ¿no? AINES y inhibidores de las prostaglandinas. Y esto acá es muy importante, y siempre es bueno, ustedes las damas, y independiente de ello como profesionales, los AINES generalmente se inician 24 o 48 horas antes de la regla. Cuando están apareciendo los primeros síntomas, de ahí, plum, plum, da. 1 o 2 días después que empieza la menstruación, hasta que termina la menstruación. Si los AINES no son efectivos, se pueden intentar la supresión de la ovulación con un anticonceptivo oral a bajas dosis de estrógenos y progestágenos. Así es, ciertamente, cuando algunas pacientes vienen, ¿no? Inclusive utilizamos en forma combinada, le damos sus AINES, ¿no? Y la ciclamos. Mejora muchísimo el cuadro, muchísimo, prácticamente muchas veces desaparece. Las otras terapias hormonales como el danazol, los progestágenos, el levogestrel, en fin, el acetato de medroxiprogesterona, agonistas de la hormona liberadora de gonadotrofinas o de un DIU liberador de progesterona pueden disminuir los síntomas de la dismenorrea, ya lo hemos dicho. Puede ser necesaria inclusive una adición periódica de analgésicos, ¿no? Entonces la paciente también, bueno, eso la cansa definitivamente, ¿no? Entonces debemos buscar qué es lo que más realmente encuadra y dentro de ello también buscar, acuérdense, ¿no? El estado de ansiedad, el estado de cierta morbidez psicológica para poder darle solución a este cuadro. Y miren, ha llegado a tanto muchas veces esta sintomatología, que se plantean otros tratamientos, ¿no? La hipnosis está siendo evaluada como tratamiento. Otros tratamientos propuestos no farmacológicos, la acupuntura, imagínense, la acupresión, la terapia quiropráctica, la estimulación eléctrica transcutánea, también, ¿no? Que han sido, pues, con los cuales se busca mejorar este dolor, ¿no? Para el dolor intratable de origen desconocido, la neurotomía presacra laparoscópica o la ablación del nervio útero sacro han sido eficaces en algunos pacientes por el lapso de 1 año muchas veces. O sea, ¿hasta dónde se puede llegar con esta sintomatología? Yo hace, los años que uno tiene profesional, veía más problemas de dismenorrea. Hoy en día parece que el uso de anticonceptivos precozmente en las damas, que ya comienzan a tener relaciones mucho más, con mayor precocidad, parece que ha alejado un poco este cuadro. Pero antes realmente se planteaba todo este tipo de sintomatología cuando inclusive el dolor es intratable. Hay que concluir, ¿no? En conceptos claves. La mayoría de las dismenorreas son primarias. Hay que investigar la presencia de lesiones pelvianas estructurales subyacentes, por ejemplo, en el caso de la dismenorrea secundaria. Por lo general, antes de realizar otras pruebas, hacer una ecografía para detectar trastornos ginecológicos estructurales. El AINE solo asociado con un anticonceptivo oral de baja dosis suele ser eficaz, es cierto. Y en la práctica solemos hacerlo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Nos hemos entendido, Gisela, Angeli, en fin? ¿Pueden ya manejar su dismenorrea ustedes? Angeli. Angeli, ¿me escuchan? ¿No estamos? Ximena. Sí, doctor. Doctor, ¿me escucha? Se entendió, ¿no? Sí, doctor, gracias. Sí, doctor. Bueno, esta es la clase de hoy día. Espero haber estimulado
la búsqueda capaz de más, de volver a fijar los conocimientos los conceptos que se ha dictado hoy día, y bueno, y hacer que esta clase pues sea realmente sustanciosa para ustedes, ¿ya? Esto por hoy día, las disculpas nuevamente del caso. Muy bien, gracias igualmente a ustedes por la atención brindada. Muy bien, Gracias, nos vemos doctor. pues. Buen fin de semana, un abrazo. Gracias, doctor. Giselle, ya Gracias, nos va a tocar doctor. Giselle, ¿no? Gracias, Angelín, doctora. ¿dónde está usted? Muy bien, chao, hijita. Ah, doctor, Buen fin de sí. Mi micro sabía. Bueno, tenía problemas con el micro. Gracias, sí se entendió la clase, doctor. Dios mío, voy a filmarlas a todas en su casa, por Dios. Muy bien, un abrazo. Cuídense pues. Hasta luego. ¿Ah?